gente, buenos días. Hoy vamos a hacer paletas cremosas de naranja, exquisitas, y las vamos a cubrir con chocolate amargo. Hermosas van a quedar. Vean ese resultado tan lindo y tan delicioso que vamos a tener con estas paletas. Vamos a necesitar 500 mililitros de leche, de los cuales 250 mililitros van a una olla al fuego y 250 para disolver 50 gramos de maicena, 3 yemas de huevo. Batimos y agregamos 300 gramos de leche condensada. Entonces aquí 250 gramos de leche, 50 gramos de maicena, 3 yemas de huevo y 300 gramos de leche condensada. Mezclamos muy bien y colamos y llevamos a la olla que teníamos en el fuego. Esta leche ya estaba tibia. Seguimos mezclando todo el tiempo. Esto empieza a espesar súper rápido. En cuestión de minutos ya está así, con esta textura. No pueden dejar de revolver porque se pega el fondo de la olla. Deben dejarlo cocinar por lo menos unos 3 minutos. Cuando ya está listo, lo van a dejar enfriar. Esto lo vamos a licuar después, pero vamos a dejarlo enfriar primero. Y aquí tenemos 400 mililitros de zumo de naranja más 80 gramos de azúcar. Mezclamos muy bien. Traten de que la naranja no esté tan dulce, que esté más bien como acidita, para que le dé ese ácido al sabor de la paleta. Listo, entonces llevamos la mezcla a la licuadora y estando la licuadora en movimiento, estando la licuadora encendida, vamos agregando poco a poco el jugo de naranja. Esto para que no vayan a tener de pronto el riesgo de que se corte la mezcla con el ácido de la naranja. Por eso dejen la licuadora encendida. Listo, cuando ya está, van a probar, cuando ya esté bien licuado, van a probar de dulce, prueban también si está suficiente ácido. Tampoco es que vaya a quedar tan ácido, pero si ustedes vean que les quede ese toque acidito. Entonces si ustedes ven que les hace falta, entonces le agregan, en el caso de nosotros le agregamos el jugo de medio limón, ¿sí? Porque nos pareció que le hizo falta un poquito más de acidito, entonces le agregamos el zumo de medio limón y quedó perfecta. Aquí tenemos moldes de paletas, entonces le ponemos los palitos y nos van a salir con esta mezcla, que en total fueron 250 mililitros de batido. En total nos salieron 8 paletas y 5 helados de vasito, de esa copita que es de aluminio, así como esta, 5 y 8 paletas. Aquí vamos a picar las almendras que ya están laminadas, las vamos a cortar en trocitos más pequeños. Tenemos aquí 300 gramos de chocolate amargo al 65%, esto es cacao real al 65%. Entonces al baño María lo vamos a disolver, lo vamos a derretir. Entonces con agua hirviendo ponemos aquí la tacita del chocolate encima, una taza de vidrio, un recipiente de vidrio, y poco a poco lo vamos mezclando, que él se va derritiendo así poco a poco. O si lo quieren hacer en horno microondas, pues lo meten unos segundos, luego lo sacan, lo baten, luego lo vuelven a poner en el horno unos segundos, lo sacan, lo baten y así. No pueden ponerlo todo al mismo tiempo, ¿sí? Aquí si ustedes ven que el agua como que se está enfriando, entonces lo cambian, ponen agua hirviendo y vuelven y siguen mezclando. Es poco a poco que él se empieza a derretir hasta que ya no tenga más grumos de chocolate. Aquí tenemos un pedacito de manteca de cacao, lo vamos a cortar y lo vamos a llevar al fuego para que este también se empiece a derretir. Fuego bien bajito. Cuando ya esté bien derretido, se lo agregamos al chocolate. Si no tienen manteca de cacao, pueden usar aceite de girasol o aceite de coco, pero la manteca de cacao es ideal. Esta le da textura, suaviza el chocolate, hace que la paleta no se quiebre tanto cuando la estamos comiendo. Entonces es súper la manteca de cacao para este chocolate, o para la cobertura de la paleta o la cubierta de la paleta. Le agregamos las almendras picaditas y lo llevamos a un vaso donde quepa la paleta, ¿sí? Un vaso, no lo llenen de chocolate porque cuando introducen la paleta entonces el chocolate se va a regar, ¿sí? Entonces vean qué fácil, introducen la paleta, le dan vueltica, que quede bien cubierta y sale. Dejan que se escurra bien y este chocolate se va a empezar a enfriar, y cuando ya esté frío él se pone mate.
Cuando ya está mate, entonces pueden descargar o poner la paleta en un papel de cocina y queda lista esa cubierta de chocolate. Vean, tan deliciosa, no queda gruesa, no queda hostigante, queda rica, queda delgada, y ese toque que le da esa combinación de sabores, vean este resultado, por Dios. Vamos a probar esta delicia. Todas estas son para mí. Bueno, vamos a probar. Vean esta delicia de paletas y tan linda la presentación como nos quedó, bien bonita. Vean, si ustedes le quieren poner maní, si ustedes le quieren poner nueces, los frutos secos que quieran, pero esto se quedó espectacular. Perdón si me hundo. Vean, la capa de chocolate está delgada, no es gruesa, no se parte completamente. Por eso es bueno usar la manteca de cacao, porque ella no quiebra tanto todo el chocolate. Lo crocantico, ¿sí lo escuchan? Lo crocantico. Prepárenlas, quedaron exquisitas. Uy, mira. ¿Cómo? ¡Ay, qué rico! Lo dicho, está panchis. Envidia a usted una paleta de esas que venden, que son tan caras, y usted las puede hacer en casa y saben deliciosas. Miren esta delicia, panchis, que hicimos. Usted no puede comer chocolate, ¿sí? Pero lo vamos a probar. No, yo te doy paleta. Panchis, toda paleta. Miren qué rico que quedó esto. Espectacular, ¿cierto? Ay, Dios mío, mi mocha.